Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de semiología renal, según el temario. Cuando hablamos de semiología renal, hablamos de síndrome de hematoso, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome hematúrico, síndrome proteinúrico, síndrome UPO, uropatía obstructiva. Cuando hablamos de semiología renal, hablamos de síndromes tumorales renales, síndromes de infecciones urinarias. Pero los grandes síndromes de semiología renal es el síndrome de insuficiencia renal crónica y de insuficiencia renal aguda. Y cuando hablamos de semiología renal, tenemos que recabar toda la sintomatología, los antecedentes y la signología. Síntomas, antecedentes, signos, síndromes. Haciendo todo ese proceso, voy a llegar a hacer buenos diagnósticos, como síndrome nefrítico, nefrótico, síndrome de insuficiencia renal aguda, crónica, síndrome UPO, síndrome tumoral renal, síndrome hematúrico, proteinúrico, síndrome de hematoso, los grandes síndromes de la semiología renal. Pero previo a esto, tengo que sostenerme nuevamente en la historia clínica. La historia clínica es el eslabón del buen diagnóstico, del síntoma. Así como hay síntomas cardiológicos, respiratorios, digestivos, endocrinológicos, también hay síntomas renales. Disuria, dificultad para miccionar o orinar. Polaquiuria, orinar o miccionar a cada rato. Tenesmo, sensación de micción, pero no micciona. Estranguluria, excitación con H. Anuria, oliguria, poliuria, dolor lumbar, cólico renal, sintomatología renal o sintomatología nefrourológica. Vuelvo a repetir, disuria, polaquiuria, tenesmo, excitación, estranguluria, edemas, lumbalgia, cólico renal, hematuria, proteinuria, orinas espumosas, orinas como lavado de carne, fiebre, náuseas, vómitos, que también son síntomas nefrológicos, anuria cuando no orina, orina menos de 100 el paciente en 24 horas, oliguria cuando orina menos de 400 en 24 horas, poliuria cuando orina más de 2 litros en 24 horas. ¿No? Sintomatología nefrológica, sintomatología renal. Pero esa sintomatología renal traduce cuadros diagnósticos. Disuria, doctor, me arde al orinar, infección urinaria. Doctor, voy al baño en orino, tenesmo, cistitis. Doctor, tengo un dolor en la cintura, se va hacia adelante, a mis partes. Cólico renal, litiasis renal. Lumbalgia, dolor lumbar, pielonefritis, litiasis. Orina espumosa como la basa, proteinuria, que traduce síndrome nefrótico. Orino como lavado de carne, rojo, hematuria, síndrome nefrítico. No orino, anuria, insuficiencia renal aguda. Orino poco, oliguria, insuficiencia renal crónica. Tengo fiebre,
pielonefritis, infección urinaria, absceso renal. Tengo náuseas, vómitos, uremia, síndrome urémico, el gran síndrome de la semiología renal. Náuseas y vómitos, cólico renal, litiasis renal, náuseas y vómitos, pielonefritis. ¿Qué se están dando cuenta, dilectos alumnos? Que la semiología renal se tiene que traducir los síntomas, los signos, los antecedentes y se arma diagnósticos. Diagnósticos, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome proteinúrico, síndrome hematúrico, síndrome edematoso, síndrome de insuficiencia renal aguda, síndrome de insuficiencia renal crónica, síndrome UPO, uropatía obstructiva, síndrome lumbálgico, síndrome tumoral renal, los grandes síndromes de la semiología renal, los grandes síndromes nefrourológicos. Todo basado en clínica, alumnos, en entrevista, cómo es la orina, cómo es el dolor, cómo es la fiebre, cuántas veces orinas, polaquiuria, cómo te arde al orinar, disuria, sintomatología urinaria, el gran síndrome urémico, tanto el síndrome de insuficiencia renal aguda como el síndrome de insuficiencia renal crónica hacen síndrome urémico. ¿Cómo, doctor? Al no orinar, al no miccionar adecuadamente, se retiene toxinas urémicas y esas toxinas urémicas se acumulan en toda la economía del cuerpo y produce el gran síndrome urémico. Síndrome urémico produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, anemia, temblor de manos, pericarditis, edema agudo de pulmón, pleuritis, toda la medicina, toda la medicina. Pero no solamente ustedes han venido a aprender semiología renal. No, 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 no. No. Ustedes han venido a aprender a hacer diagnósticos, no solamente sindrómicos. No solamente he venido a aprender síndrome nefrítico, nefrótico, síndrome de insuficiencia renal aguda, síndrome de insuficiencia renal crónica, síndrome urémico, síndrome de infección urinaria. No, 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 no. He venido a aprender, doctor, diagnósticos nosológicos. Quiero hablar de nefropatía diabética, de nefritis lúpica, de hipernefroma, de pilonefritis por Escherichia coli. Quiero hablar de absceso renal, absceso perinéfrico, de cistitis aguda. Esos son diagnósticos nosológicos, alumnos. Lo que van a aprender en el camino, cuando lleve medicina interna. Pero ahora en semiología, fíjense bien en los grandes síndromes, pero ya tratando de interpretar los diagnósticos nosológicos. Una cosa que hay que resaltar en semiología renal es los antecedentes. Los antecedentes son claves en semiología renal. El que recaba bien los antecedentes patológicos, generales, familiares del paciente, va a tener una mejor visión de las patologías renales. Antecedente de diabetes, mellitus, que puede llevar a nefropatía diabética, antecedentes de hipertensión arterial, que puede llevar a nefropatía hipertensiva, antecedente de infecciones urinarias a repetición que puede llevar a pielonefritis crónica, antecedente de enfermedad prostática en varones que puede llevar a UPO, uropatía obstructiva, antecedentes de fármacos como nefrotóxicos
como la gentamicina, como la sustancia de contraste, que puede llevar a una nefrotoxicidad aguda, una ira, antecedentes de hipovolemia, de shock, de sangrados, de quemaduras, de sepsis, que puede llevar a ira prerrenal. Los antecedentes son claves, alumnos. En semiología renal hay que agotar bastante los antecedentes. Y así vamos a tener un mejor detalle. El otro día vino una pacientita con oliguria, 28 años, orinaba poco. El antecedente, se le preguntó el antecedente, soy lúpica hace 10 años. Ya teníamos el diagnóstico, una nefritis lúpica. El otro día llega otro caso, una paciente edematosa, edema de cara, edema de piernas, anasarca. Le preguntamos el antecedente, algún antecedente, soy diabética hace 20 años. Ya estaba el diagnóstico, nefropatía diabética. El otro día llega un varón de 72 años que no orina, anuria, y decía que tenía un dolor hipogástrico intenso, intenso el dolor porque no podía orinar. Eso se llama globo vesical. Ya teníamos el diagnóstico, hiperplasia prostática. Bueno, al final salió cáncer prostático que estaba produciendo UPO, uropatía obstructiva. Por eso es importante el antecedente en semiología nefrológica, en semiología renal. Por favor, incidan en los antecedentes, sean prolijos en los antecedentes, uso de fármacos, cirugías. Hay pacientes que se someten a cirugías ginecológicas y las cirugías ginecológicas se pueden complicar con patologías nefrológicas por la concomitancia de órganos, uréteres, uretra, mismo riñones, circulación, antecedentes quirúrgicos ginecológicos en mujeres pueden producir alteraciones e insuficiencias renales y UPO. No se olviden, los antecedentes en semiología renal son claves. Es diabética, es hipertensa, es lúpica, está usando fármacos. Antecedentes, no se olviden, los antecedentes en semiología renal son claves, por eso tengo que tipificarlos bien. Muy bien, creo que ya lo tenemos claro, doctor, la semiología renal o semiología nefrológica, tenemos claro la disuria, la polaquiuria, el tenesmo, la estranguluria, la excitación con H, que el edema, que las náuseas, que los vómitos, que la fiebre, que el dolor lumbar, que el cólico renal, que el edema, la nasarca, la ascitis, la orina espumosa como la basa, que traduce proteinuria, que la orina como lavado de carne, que traduce hematuria, que la orina turbia, que traduce piuria. ¿Se dan cuenta cuánta información clínica me da la historia? La historia. Desde el grupo de edad, qué edad tiene, dónde viene, antecedentes, desde la afiliación, desde el relato, desde la anamnesis, desde el tiempo de enfermedad, los antecedentes, que he resaltado la importancia de los antecedentes. Todo eso, más el examen físico, todo eso me ayuda a hacer buenos diagnósticos nefrológicos y de semiología renal. ¿Por qué viene el paciente? Ya en las primeras diapositivas lo hemos ido trabajando. ¿Por qué viene el paciente? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene disuria? ¿Tiene polaquiuria? ¿Tiene cólico renal? ¿Tiene globo vesical? ¿Tiene edema? ¿Tiene dolor lumbar? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene vómitos? ¿No orina? ¿Orina poco? ¿Orina espumoso? ¿Orina como lavado de carne? ¿Por qué viene el paciente, alumnos? ¿Por qué viene el paciente?
Dato importante, el cólico renal, dolor intenso que se va de la zona lumbar a la ingle, a los flancos, que cursa con náuseas, con vómitos, con sudoración fría, clásico de la litiasis renal. La litiasis renal es una de las patologías frecuentes del punto de vista nefrourológico. Es un dolor gravativo. Hay una cistalgia, que es el dolor originado en la vejiga. Puede tener disuria, polaquiuria, pujos. Disuria, polaquiuria, pujos. El paciente. Se le puede escapar la orina, incontinencia. Puede haber hematuria, como lavado de carne. Puede haber orinas turbias, piuria, que traduce la hematuria, traduce síndrome nefrítico, traduce glomerulonefritis, traduce litiasis, traduce nefritis lúpica, traduce cánceres, tumores renales. Las orinas turbias y piúricas traducen pielonefritis, abscesos. La poliuria traduce diabetes mellitus, diabetes insípida, hipercalcemia, piuria. Poliquistosis renal, poliuria, perdón. Poliuria, orina 2, 3, 4, 5 litros al día. El paciente se puede deshidratar. La oliguria, el paciente orina poco, menos de 400 centímetros en 24 horas. Traduce insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda. La obsuria es un término muy poco usado. Es el retardo en la eliminación del agua en la orina, la obsuria. Anuria, cuando el paciente no orina o orina menos de 100 centímetros cúbicos en 24 horas. Esto puede ser un UPO, esto puede ser una IRA, esto puede ser un IRC. Nicturia, nocturia, son alteraciones, micciones en las noches. Nicturia, nocturia, enuresis nocturna, son micciones en la noche. Puede traducir varias situaciones clínicas, como insuficiencia renal crónica, como diabetes, como enfermedad prostática, como insuficiencia cardíaca a predominio izquierdo, como diabetes insípida. Como ven, hay una serie de enfermedades que producen nicturia, nocturia, enuresis. No puedo orinar, retención urinaria con globo. Esto es característico ¿de quién? Del lupo. ¿Quiénes hacen más upo? Los varones a partir de los 50, 60 años por la próstata, hiperplasia, cáncer prostático, incontinencia vesical. Doctor, me cuentan un chiste. Se me escapa la orina. Toso, se me escapa la orina. Me río, se me escapa la orina. Estornudo, se me escapa la orina. Eso es incontinencia vesical, prolapso, incontinencia urinaria, vejiga neurogénica, una serie de situaciones frecuentes en mujeres a partir de los 50, 60 años, mucho más si han tenido más de 3 o 4 o 5 hijos, antecedentes de multiparidad. Doctora Vilés, me doy cuenta que la semiología es esto: historia, antecedentes, situaciones clínicas. Eso es lo que yo tengo que aprender en semiología, a base de los síntomas, de los signos, de los antecedentes, armar diagnósticos. Yo quiero armar diagnósticos, buenos diagnósticos, diagnósticos sindrómicos, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome de insuficiencia renal aguda, síndrome de insuficiencia renal crónica, síndrome UPO, síndrome de hematoso, síndrome anémico, síndrome urémico, síndrome hipertensivo, síndrome tumoral renal. Los grandes síndromes nefrológicos quiero armarlos a base de mis manos, a base de mis ojos, a base de mi olfato, a base de mi tacto, a base de mi oído, a base de mi historia, de mi relato, de mi filiación, de mis antecedentes. A base de todo eso, doctor, yo quiero armar buenos diagnósticos. Así diré que soy buen médico, porque utilizo la clínica como base, como sustento, como cimiento, como asidero. La clínica manda, la clínica es única, no hay nada más como la clínica.
Un examen auxiliar no reemplaza la clínica, alumnos. No reemplaza el acto médico, un examen auxiliar, una ecografía renal, una pielografía ascendente, un TEN de vías urinarias, un ataque renal, una camografía renal, una urografía excretora, un estudio urodinámico, una cistoscopía. Nada reemplaza la historia clínica, alumnos. Miren lo que le estoy diciendo. Ninguna situación, no hay una prueba mágica que reemplaza la clínica. No hay una prueba mágica que reemplaza la historia. Que el paciente le diga, tengo disuria, tengo polaquiuria, tengo tenesmo, tengo proteinuria, tengo hematuria, tengo dolor lumbar, cólico renal. Por supuesto, ustedes están interpretando, ¿no? Porque el paciente no le va a decir que tiene disuria, polaquiuria, tenesmo. No. El paciente le va a decir, me arde al orinar, orino a cada rato, orino, tengo ganas de orinar, pero no orino, tenesmo, orino a gotitas, ¿no? Mi chorro se ha disminuido, mi orina es espumosa como la basa, mi orina es como lavado de carne. Así van a decir los pacientes. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando han estudiado bien la semiología? Van a interpretar. Ah, disuria, cistitis, polaquiuria, pielonefritis, tenesmo, cistitis, cólico, litiasis renal, lumbalgia, pielonefritis, hematuria, síndrome nefrítico, cólico renal, tumor renal, proteinuria, síndrome nefrótico, glomerulopatía diabética. ¿Se dan cuenta? Voy a hacer diagnósticos, voy a interpretar. Interpreto, traduzco la sintomatología, la enuresis, el tenesmo, la polaquiuria, la incontinencia, traduzco, interpreto, hago el enfoque clínico, qué es lo que necesito para ser buen médico, el enfoque. Traduzco qué es la oliguria, la nicturia, el tenesmo, la excitación, la estranguluria. La excitación y estranguluria son síntomas obstructivos. Son frecuentes en pacientes prostáticos que tienen hiperplasia, que tienen UPO, que tienen cáncer de próstata. Mi orina es espumosa, como la basa, proteinuria. Mi orina es como lavado de carne, roja, hematuria. Mi orina es turbia y huele mal, piuria. Eso se ve en infección urinaria, en absceso renal, en pielonefritis. Como ven, alumnos, hay mucha riqueza en el componente clínico, sobre todo inicialmente en el componente anamnésico, en el relato. Ahí está la riqueza del buen diagnóstico, en la anamnesis, en el relato. Doctor, me duele la cintura hace 3 días, cada vez que me micciono me duele, o cada vez que me siento me duele, ¿no? La historia clínica, o tengo fiebre, o tengo náuseas, o tengo vómitos, o se me ha hinchado la cara, o se me ha hinchado el pie, o se me ha hinchado la barriga debajo del ombligo, globo vesical, orino con dificultad, tengo una pelota debajo del ombligo, globo vesical, upo. No puedo orinar, estoy desesperado, no puedo orinar. Anuria o uropatía obstructiva. Mi orina huele mal, apesta mi orina, una orina piúrica, pus por la orina, absceso renal, pielonefritis, cistitis, infección urinaria. Orino a cada rato, la polaquiuria es muy característico de las infecciones urinarias de las pilonefritis, pero también es muy característico de la diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes mellitus, ya que hemos hecho semiología endocrinológica, por esa glucosuria que tiene, arrastra agua y por eso los pacientes tienen tendencia a orinar a cada rato. Cuando un paciente orina a cada rato, descarten diabetes, por favor. Por lo tanto, alumnos, la enuresis, el tenesmo, la nicturia, la nocturia, la estranguluria, la excitación, todo se basa en la historia clínica.
historia clínica, que comienza desde la anamnesis del relato, la filiación, qué edad tiene, de dónde procede, es casado, soltero, grado de instrucción, religión, lugar de procedencia, lugar de nacimiento, todo lo que están trabajando ustedes, alumnos. La historia clínica es una historia clínica completa, hematuria, piguria, oxinuria, oliguria, anuria, tenesmo, estranguluria, excitación, todos los síntomas nefrológicos que ustedes lo deben tener claro. Cuando lo tienen claro el diagnóstico, el diagnóstico. Ustedes a base de entrevista, de recopilación de antecedentes y de un buen examen físico que vamos a ver más adelante, están en toda la obligación de hacer buenos diagnósticos. No hay excusa de no hacer buenos diagnósticos si ustedes han sido muy prolijos desde la afiliación, desde el relato anamnésico, desde los antecedentes, desde el examen físico. No hay excusa, alumnos. Tienen que hacer un buen diagnóstico. Primero sindrómicos, nefrítico, nefrótico, UPO, IRA, IRC, diagnósticos sindrómicos, pero también están en la obligación de hacer diagnósticos nosológicos presuntivos o casi definitivos, como nefropatía diabética, nefritis lúpica, nefrotoxicidad por fármacos, uropatía por cáncer, uropatía por hiperplasia prostática benigna, litiasis renal bilateral, infección urinaria por Escherichia coli. Tienen la obligación de hacer buenos diagnósticos, alumnos. No hay excusas, no hay excusas, no hay excusas. Tengo que hacer buenos diagnósticos a base del síntoma, a base del antecedente, a base del signo. Tengo que armar mi historia. Armando mi historia, hago diagnósticos. Doctor, y los exámenes auxiliares, alumnos, por eso llevan ese nombre. Auxiliares, complementarios, importantes. Pero como vuelvo a decir, nada reemplaza a la clínica. Nada. Ni la mejor computadora del mundo. Nada. Ni el mejor robot del mundo. Nada. La historia clínica no es irreemplazable. No se puede reemplazar la historia clínica con nada. La riqueza que me da la historia clínica, la riqueza que adquiere el que entrevista, el que examina, es una situación única. Por eso la medicina es un arte y a la vez una ciencia. Arte y ciencia. Esa situación clínica, esa situación en la cual escucho a mi paciente y estoy diagnosticando, examino a mi paciente y estoy diagnosticando, no hay nada que pueda reemplazar a ese acto médico. Nada. Nada puede reemplazar a mis dedos, a mi tacto, a mi oído, a mis ojos. Nada, alumnos, nada. Acostúmbrense, cultiven sus 5 sentidos, cultívenlo, ejercítenlo, sus 5 sentidos. Les va a dar muchas satisfacciones. ¿Y quién va a ser el más favorecido en el futuro cercano? Sus pacientes. Sus pacientes van a ser los más favorecidos con esta medicina. Porque ustedes a través de la afiliación, a través del relato, de la anamnesis, del antecedente y del examen, del buen examen físico completo, miren lo que estoy diciendo, del buen examen físico completo, van a llegar a ser buenos diagnósticos. Miren lo que estoy diciendo. Siendo acuciosos, siendo prolijos,
indubitablemente van a llegar a ser buenos diagnósticos, como síndrome nefrítico, nefrótico, síndrome hematúrico, proteinúrico, síndrome UPO, síndrome urémico, síndrome hipertensivo, síndrome hematoso, síndrome de insuficiencia renal aguda, síndrome de insuficiencia renal crónica, los grandes síndromes nefrológicos de la semiología renal. Pero a la vez también van a ser buenos diagnósticos nosológicos como nefropatía diabética, amiloidosis renal, hipernefroma, pielonefritis por Escherichia coli, uropatía por hiperplasia prostática benigna. Van a ser buenos diagnósticos nosológicos. Y déjenme decirles que los mejores diagnósticos, los diagnósticos más importantes, y apunten por favor, son los nosológicos. Les vuelvo a reiterar, los mejores diagnósticos y los más importantes para encaminar el plan de trabajo y la terapéutica, miren lo que estoy diciendo, para encaminar el plan de trabajo y la terapéutica es el diagnóstico nosológico. Doctora Vilés, ¿me podría afianzar mejor qué es un diagnóstico nosológico? Por supuesto, por supuesto. Síndrome de condensación. Ese síndrome revisado en semiología respiratoria que viene con crépitos, con soplo tubárico, con broncofonía, con pectoriloquia áfona, que viene con tos, con flema verde, con fiebre, con disnea, falta de aire. Ese síndrome de condensación, su diagnóstico nosológico es la neumonía bacteriana por estreptococo pneumoniae. Síndrome cavitario, otro síndrome respiratorio. El paciente que viene con hemoptisis, expectoración hemoptoica, baja de peso, sudoración, y al examen físico encontramos murmullo abolido, soplo cavitario. El diagnóstico nosológico es tuberculosis fibrocavitaria. Poco a poco están entendiendo lo que significa el diagnóstico nosológico. Síndrome de palpitaciones. El paciente que dice me zapatea el corazón, me palpita el corazón, me cosquillea el corazón, me falta el aire, me duele el pecho. Ese paciente, el síndrome de palpitaciones traduce taquiarritmia. Taquiarritmia, ese es el diagnóstico nosológico. Taquiarritmia por fibrilación auricular, taquiarritmia por taquicardia paroxística supraventricular, taquiarritmia por flutter auricular. Ah, ya estoy entendiendo, doctor. O aquel paciente que viene con un síndrome precordálgico intenso, en precordio izquierdo, brazo izquierdo, mano de izquierda, con sudoración fría, náusea, vómito, doctor, ese es un infarto. El diagnóstico nosológico, un infarto del miocardio agudo. IMA. ¿Se dan cuenta? Ya están entendiendo cuál es el diagnóstico nosológico. Sí, doctor, lo tengo claro. Ya sé qué significa diagnóstico nosológico. El diagnóstico nosológico es traducir el diagnóstico sindrómico, darle nombre, darle apellido al diagnóstico sindrómico. Síndrome nefrótico, nefropatía diabética. Síndrome nefrítico, glomerulonefritis postestreptocócica. Síndrome UPO, cáncer de próstata. Síndrome hematúrico, litiasis renal. Síndrome hipertensivo, insuficiencia renal crónica por nefropatía diabética. Qué interesante, qué interesante. Diagnósticos nosológicos. Síndrome tumoral renal, no. Hipernefroma, poliquistosis renal. ¿Se dan cuenta? Lo más importante en medicina, en el acto médico, es llegar al diagnóstico nosológico, porque el diagnóstico nosológico me va a permitir encaminar mejor qué exámenes le voy a pedir. El buen diagnóstico nosológico me va a encaminar mejor a dar qué tratamiento, qué terapéutica va a tener el paciente. Y el buen diagnóstico nosológico me va a conllevar mejor al pronóstico.
Y con todo eso, alumnos, están englobando lo que significa la vida en medicina. La vida en medicina significa todos esos actos que le he mencionado. En síntesis, en sinopsis, eso significa vivir en medicina. Ese es el trabajo del día a día del médico, de todos los médicos en el mundo, especialistas y no especialistas. Así, doctor, eso es lo que voy a hacer cuando sea médico a la especialidad que me dedique, a hacer la afiliación, a preguntarle su tiempo de enfermedad, a recabar su relato, su anamnesis, desde cuándo, cómo es la flema, cómo es la tos, cómo es el vómito, cómo es la diarrea, dónde le duele, desde cuándo le duele. Eso, doctor. Luego recabar las funciones biológicas, el apetito, la sed, la orina, y luego los antecedentes generales, fisiológicos, si es mujer, ginecobstétricos, antecedentes patológicos, familiares, para luego hacer un examen físico completo, desde el pelito hasta la uña, viendo la palma de las manos, los surcos, las uñas, el cuello, la boca, el oído, las fosas nasales, la piel, el movimiento, las articulaciones, el corazón, el pulmón, la tiroides. Doctora Vilés, qué amplia es la semiología. Ese acto es el acto médico, para luego hacer diagnósticos sindrómicos, nosológicos, para luego hacer planes de trabajo, que son exámenes auxiliares, exámenes de sangre, tomografías, resonancias, biopsias, interconsultas, y luego tratamiento, terapéutica, farmacopea, fármacos, medicinas, dieta, postura, actividad física, todo eso es terapéutica. Y luego para centrarme en la evolución, la vuelvo a ver dentro de una semana, se queda hospitalizada para pasarle visita. Eso es el acto médico, alumno. Evolución y luego pronóstico. Gracias, doctor. Me ha dado un panorama distinto. Ahora ya sé lo que voy a hacer cuando sea médico, cuando sea interno, cuando sea serumista, cuando sea médico general, cuando sea médico residente, cuando sea médico especialista, cuando sea médico jefe, ya sé lo que voy a hacer, doctor. Ya lo tengo claro. Me voy a poner a trabajar. Muy bien, entonces, alumnos, los exámenes auxiliares son complementarios. En los pacientes renales se eleva la urea y la creatinina. Cuando se eleva la urea y la creatinina, eso se llama uremia, se llama azoemia, eso se llama retención nitrogenada. Volvemos a la historia, ¿no? Si el paciente tiene edema, infecciones recurrentes, orinas espumosas, proteinuria, orinas como lavado de carne, hematuria, si tiene la orina como té cargado, coluria. Esto se ve en pacientes ictéricos, obstructivos. Antecedentes, me detectaron litiasis renal hace 10 años en el Hospital 2 de Mayo, en una clínica, me detectaron insuficiencia renal crónica hace 10 años, exámenes físicos, diagnósticos, antecedentes. Hipertensión, cuando encuentran una hipertensión arterial, busquen enfermedad renal, sobre todo si la hipertensión es secundaria. Síntomas de infección urinaria baja, disuria, polacuria, urgencia, frecuencia de urgencia, buscar oliguria, poliuria, nicturia, entrevisten a sus pacientes. Entreviste, ¿qué molestia tiene? Pregunte y traduzca. El paciente no le va a decir que tenga enuresis, no le va a decir que tenga nicturia, no va a decir que tiene disuria, polaquiuria, no, alumno. El paciente les va a decir, orino poco, orino espumoso, mi orina huele mal, mi orina tiene como piedritas, mi orina es turbia, mi orina es roja, mi orina es amarilla, mi orina es como té cargado, mi orina es oscura, tengo náuseas, tengo vinagrera, me duele la cintura, me duele debajo del ombligo, me duelen mis partes, me arde, eso, así viene el paciente, alumnos. ¿Y qué hace el buen alumno, el buen médico, el buen interno, el buen serumista, el buen residente, el buen especialista? ¿Qué hace? Traduce, 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 mediante la historia, traduce, interpreta, interpreta, alumnos. Hay que buscar historia de infecciones. Acuérdense que las faringoamidalitis y las piodermitis o las erisipelas
producidas por estreptococo pueden hacer glomerulonefritis postestreptocócica. Hay que preguntar de antecedentes familiares. Hay enfermedades renales heredofamiliares como la poliquistosis y el Alpor. ¿Qué es el Alpor? Es una nefropatía congénita que cursa con sordera, con retardo mental y nefropatía. Les dije en las anteriores diapositivas que los antecedentes son claves. Preguntar qué sufre el paciente. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene lupus? ¿Tiene cáncer? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene amiloidosis? Pregunten. Uso de fármacos. Ha usado fármacos como nefrotóxicos, AINES como diclofenaco, gentamicina, citotóxicos como ciclofosfamida, uso de narcóticos, drogas, metales pesados, exposición, sustancias de contraste que se usa para tomografías y resonancias. Pregunten, alumnos, antecedentes. Los mejores diagnósticos se hacen preguntando. Se hacen preguntando. Pregunten el uso de diuréticos. El paciente puede venir con poliuria, pero si usa diuréticos es por los diuréticos que tiene poliuria. Tipo de dieta, si tiene cirrosis. La cirrosis hepática puede hacer síndrome hepatorrenal. En mujeres, por favor, pregunten historia ginecológica. Las pacientes mujeres con vida sexual activa pueden tener descensos. Los descensos en medicina se llaman leucorrea. Doctor, tengo una secreción amarilla, blanca, espumosa, con prurito en mis partes. Eso es infección pélvica. Eso es vulvovaginitis. Pregunten datos ginecológicos a mujeres que tienen síntomas urinarios. No se olviden, parte de la historia. En varones hay que preguntar antecedentes prostáticos, hiperplasia, cáncer, litiasis, UPO. La tuberculosis, acuérdense que la tuberculosis también puede afectar al riñón. La tuberculosis también puede afectar las vías urinarias. Eso se llama tuberculosis renal. Antecedentes. Síntomas urémicos. Acuérdense que la uremia es el gran síndrome de la semiología renal, que deben dominarlo, deben conocerle el síndrome urémico. Y ya saben por qué es síndrome urémico, ¿no? Porque se retiene toxinas urémicas. Y si se retiene toxinas urémicas, eso se llama azoemia. Y la azoemia es cuando el paciente no orina o orina poco. Eso hace aumentar la creatinina y la urea. Náuseas, vómitos, anorexia, prurito, letargia, anemia, todos los síntomas urémicos que ustedes poco a poco se van a imbuir. Fiebre. Si encuentro fiebre, cistitis. Si encuentro fiebre, absceso renal. Si encuentro fiebre, pielonefritis. Fiebre. Algunas veces fiebre puede relacionarse a tumores. Acuérdense que hay un tumor en el riñón que se llama hipernefroma. Hipertensión. La hipertensión arterial se relaciona mucho a enfermedades renales, nefropatías, hipertensión secundaria, pero la hipotensión puede relacionarse a shock hipovolémico y esto hacer una ira. Las iras pueden ser prerrenales, renales y porrenales. Alumnos, examen físico completo. Cuando les digan, examinen a su paciente renal, examinen todo, alumnos, sin excepción. Examinen todo, todo de su paciente, sin excusas, completo. Facie, pelito, uña, garganta, oído, fosas nasales, planta de pies, surcos, manos, uñas, cuello, pulmón, corazón, abdomen, examinen todo. Pueden encontrar púrpuras, rash, alopecia, mano en escarcha, flapping, soplos, riñón palpable, nódulos de Janewatz, que traduce endocarditis y la endocarditis produce insuficiencia renal con síndrome nefrítico, rash malar que se ve en lupus. Examinen el ojo, el oído, hipoacusia. La hipoacusia se asocia a Alport, que es la nefritis, la nefropatía congénita, el dolor de garganta o la infección de garganta, amigdalitis se relaciona a glomerulonefritis postestreptocócica, alumnos. Por eso hay que examinar todo. Las enfermedades renales producen pericarditis,
pueden encontrar frote pericárdico. Las enfermedades renales pueden afectar la pleura, pleuritis, pueden encontrar murmullo abolido con soplo pleural y egofonía. Las enfermedades renales por uremia pueden hacer pulmón urémico, hemoptisis y pueden encontrar crépitos, roncantes, sibilantes. Alumnos, es toda la medicina. Pueden encontrar la lengua depapilada, pueden encontrar la quielitis angular, pueden encontrar halitosis, fetor urémico. Hay un examen físico completo y van a ver la fascie terrosa, fascie terria terrosa. Doctor Avilés, disculpe. Yo sé que no estoy en el curso de fisiopatología. ¿Por qué hacen ese color de piel? ¿Por qué hacen esa palidez terrosa los pacientes renales? Yo sé que no estoy en el curso de fisiopatología, doctor, pero yo sé que me va a decir. Gracias. Los pacientes nefrópatas hacen fascia terrosa por dos fisiopatologías. Al El paciente, al no miccionar adecuadamente, al tener oliguria, anuria, retiene toxinas urémicas. Una de las toxinas urémicas es el urocromo. El urocromo se deposita en la piel y a la luz se oxida, se pigmenta. Por eso el paciente se pigmenta. La otra fisiopatología es por la anemia. En pacientes nefrópatas no se forma eritropoyetina y al no haber eritropoyetina hay anemia y esa palidez con esa hiperpigmentación se llama palidez terria. No se olviden, doctor, tengo que leer fisiopatología. Me va a dar mejores luces para saber por qué hay santelasmas, por qué hay equimosis, por qué hay santelasmas. Doctor, no avance, por favor. Yo sé que no estoy en el curso de fisiopatología. ¿Por qué hay santelasmas en el paciente renal? Los pacientes nefrópatas, sobre todo los que hacen síndrome nefrótico con gran proteinuria, retienen lípidos, retienen colesterol, triglicéridos, y ese exceso de colesterol y triglicéridos se depositan en los párpados, y eso se llama santelasmas. Doctor, gracias. Me doy cuenta que cada día más tengo que leer fisiopatología si quiero entender la semiología. Gracias. El paciente está edematoso, edema de cara, edema facial, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, síndrome urémico. El paciente tiene edema bilateral, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, Godet positivo. Tiene el famoso edema en mantequilla. Edema en mantequilla indica nefropatía, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia. Hacen vasculopatías, isquemias, hacen palidez, mano en escarcha por uremia, hacen isquemias digitales, hacen calcifilaxia. La calcifilaxia es la calcificación de las arterias y venas. Eso se ve en pacientes con insuficiencia renal. Hacen urémides, urocromo, ya les expliqué. El paciente hace náuseas, vómitos, prurito, fatiga, letargia, somnolencia, cansancio, mareos, visión borrosa, cefalea, piernas inquietas, manos temblorosas. Doctor Avilés, es toda la medicina. Hay que dominar la medicina, doctor, para transmitirlo así como lo está haciendo usted. Nos está haciendo entender la importancia de la semiología renal, la importancia de tener toda la información ahí, para que cuando escuche a mi paciente llegue a diagnósticos con mis manos, con mis ojos, la inspección, mis manos, la palpación, mis dedos, la percusión, mis oídos, la auscultación. Ahora me entienden, alumnos, cuando digo diagnostiquen con sus ojos, diagnostiquen con sus manos, diagnostiquen con sus dedos y tacto y diagnostiquen con su oído. Estoy resumiendo las 4 herramientas para examinar a un paciente. Háganlo, háganlo. ¿Y saben dónde van a comenzar? Sí, doctor. Ya nos los dijo hace 2 clases. Ya sé dónde comenzar a hacer mis pininos. ¿Dónde voy a comenzar a hacer una evaluación completa con mi libro al costado? Porque estoy empezando.
hacer semiología domiciliaria, semiología en la casa, con los familiares más cercanos, que estoy seguro en un 99.9% le van a decir que sí. Ahí van a comenzar a usar sus ojos, sus manos, su tacto, sus oídos. Comiencen con mucha paciencia, con mucho tiempo, no hay apuro. Tome la presión del brazo derecho, brazo izquierdo, miren la facie, miren sus ojos, sus párpados, examinen las conjuntivas, los oídos, las fosas nasales, la piel, cada detalle de piel, examínenlo, descífrenlo, descríbanlo, examinen la boca, usen su baja lengua, examinen los dientes, examinen la lengua, todo, examinen su marcha, cómo mueven las manos cuando camina. Examinen su escritura, grafía, pésenlos, tállenlos, ausculten el foco aórtico, pulmonar, tricupidio, mitral, palpen los pulsos, radiales, braquiales, carotidios, popliteos, pedios, tibiales. Usen su martillo, su diapasón, sus alfileres, su franela. Usen su tensiómetro, escuchen los ruidos de Korokov, escuchen cada latido cardíaco, primero, segundo latido, con paciencia, no hay apuro. Percutan el tórax con sus dedos, palpen el abdomen con sus manos. Doctor, ¿sabe lo que voy a adquirir haciendo todo eso? Primero, confianza. Segundo, soltura. Tercero, experiencia. Como dicen en el argot simple, cancha. Voy a adquirir cancha, experiencia, mano, usando mis ojos, inspección, usando mis manos, palpación, usando mi tacto, mis dedos, percusión, usando mis oídos, auscultación. Las cuatro técnicas de la semiología en el mundo. A nivel renal, la inspección comienza desde la fascia. Sí, doctor, la fascia terrosa, fascia erimatosa, anasarca, la palidez, la anemia, el edema, el Godet, la fovea, signo de Godet, fovea, edema en mantequilla, ascitis, maniobra de la oleada, del charco, de la matidez desplazable. Esto también lo vamos a ver en semiología digestiva, porque la ascitis se forma en cirrosis, pero también en síndrome nefrótico, en uremia. Infecciones dérmicas como los impétigos, la celulitis, que pueden llevar a estreptococo, a síndrome nefrítico. Evaluar completo el abdomen, viendo el ombligo, ya lo veremos en semiología digestiva. Examinar la piel está caliente, eritematosa, flogótica, hay dolor, hay colecciones, está caliente, fría, el color de la piel está marmórea, hay pústulas, hay varices, hay dilataciones varicosas. Examino prolijamente, alumnos. Veo cambios eritematosos, flogóticos en la piel, con escoriaciones. Son edemas gigantescos, tipo elefantiásicos, tipo linfedema. Hay inflamación, flebitis. Examino los labios, examino los párpados, los ojos. Cuando ya sea interno, con la venia del paciente, examinaré el edema escrotal. Cuando vean edema escrotal, una insuficiencia renal terminal. Cuando vean edema escrotal, un síndrome nefrótico severo con hipoalbuminemia severa. Y también esto se puede ver en insuficiencias cardíacas grado 4 severas. Voy a usar mis manos, doctor. La palpación.
En semiología renal, la palpación es maniobra de Gullón, maniobra del peloteo, maniobra de Glenard, maniobra de Goelet, puntos dolorosos. No es fácil palpar el riñón. La colocación de la mano superior, inferior, en el abdomen para hacer la palpación, la maniobra de Gullón, el peloteo renal, o si lateralizo, el método de Israel, el peloteo renal, característico para ver el riñón grande. Cuando un riñón es grande, cuando hay poliquistosis, cuando hay hipernefroma, cuando hay tumoraciones, cuando hay hidronefrosis, riñón grande. La maniobra de Glenard, una maniobra en el paciente en decúbito dorsal, y la de Montenegro en decúbito ventral, y la maniobra de Goelet, hacerlo parar al paciente y poner la rodilla en la silla y hacer la evaluación. Son métodos semiológicos, alumnos. Los puntos dolorosos, puntos renolaterales, puntos costovertebrales, costomusculares, Gullón, Surraco, los puntos que traducen litiasis, que traducen infección urinaria, pilonefritis. Los puntos dolorosos, la puño percusión lumbar, también conocido como la maniobra de Murphy. No se confundan maniobra de Murphy con signo de Murphy. Palpar, parte posterior, anterior, inferior, palpar el globo vesical. Y luego viene la percusión, percusión, la puño percusión lumbar, maniobra de Murphy. La auscultación es pobre en semiología renal, no como la semiología respiratoria y cardíaca, que es lo más importante. A nivel renal, poco se ausculta. Esto me hace recordar, yo era interno de medicina, venía un paciente con anuria o liguria, con síndrome urémico, y le ausculté un soplo en el flanco derecho y tenía una estenosis de arteria renal. Yo era residente de primer año en el Hospital Loaiza. Viene un paciente con hematuria, con shock. Le encuentro una masa en la fosa lumbar derecha. Le pongo el estetoscopio y sopla. Era una trombosis de vena renal. Son cosas excepcionales. La auscultación de la parte nefrológica tiene poca relevancia. Muy bien, alumnos, ahora sí nos metemos a los grandes síndromes. El gran síndrome de la semiología nefrológica renal es el IRC, enfermedad renal crónica. Paciente con uremia, paciente con azoemia, paciente con anuria, paciente con oliguria, paciente que retiene sustancia nitrogenada, paciente que hace síndrome urémico, y si hace síndrome urémico, hace náuseas, hace vómitos, le tiemblan las piernas, le tiembla la mano, tiene palidez, tiene vinagrera, tiene mal aliento, tiene pericarditis, tiene encefalopatía, doctor, toda la medicina, sí, toda la medicina. De acuerdo a los estadios puede ser grado 1 a grado 5. El grado 1 es el leve y el grado 5 es el terminal. El leve requiere manejo simple. El terminal requiere trasplante o diálisis para que vean lo complejo que es. Si es leve, tendrá pocos síntomas. Si es severo, tendrá todos los síntomas. Si es leve, tendrá anemia, hipertensión. Si es severo, tendrá edema agudo de pulmón, pleuritis, pericarditis, gastritis, anasarca, bueno, todo, anemia, acidosis, todo. No puedo dejar de hablar de la fisiopatología. En la insuficiencia renal crónica, las nefronas se mueren, se pierden. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica? Nefropatía diabética. No se olvide, nefropatía diabética. Entonces, se mueren los nefronas, se pierden las nefronas, no hay nefronas, entonces, ¿qué pasa? Hay uremia.
orina poco el paciente, hay azoemia, retención nitrogenada. ¿Y eso qué produce? Produce acidosis, osteomalacia, hiperparatiroidismo, anemia, pericarditis, hipertensión, todo lo que hemos ido hablando, alumnos del paciente renal. Esas toxinas producen osteomalacia, osteoporosis, hematemesis, melena, hemoptisis, insuficiencia cardíaca, pleuritis, pericarditis, todo lo que ustedes ya saben de enfermedad renal. Por eso los pacientes renales se tienen que cuidar de la presión alta, de los hábitos nocivos, de los fármacos, de la glucosa. Por eso entendemos que el paciente renal, al alterarse por retener toxinas, no produce estrógenos y testosterona. Por eso si una mujer tiene insuficiencia renal, no va a menstruar, amenorrea. Si un varón tiene insuficiencia renal, tiene baja de testosterona, tiene impotencia, tiene disfunción eréctil, disminución del líbido. Por eso el paciente renal no tiene eritropoyetina, por lo tanto hará anemia. Por eso el paciente renal tiene dolores óseos, porque no tiene calcitriol. Y si no tiene calcitriol, tendrá osteoporosis, osteomalacia, por falta de calcio. Doctores, por eso hay que saber fisiopatología. El que sabe fisiopatología entiende todos los síntomas, comprende todos los signos, comprende los diagnósticos. Ahora entiendo, doctor. La uremia produce dolores musculares, la uremia produce anemia plaquetaria, produce disfunción plaquetaria, encefalopatía, neuropatía, amenorrea, disfunción eréctil, acidosis, todo lo que produce la uremia. ¿Se dan cuenta? La facie terrosa, la facie renal, el edema palpebral, la anemia por déficit de eritropoyetina. Doctor, lo tengo claro ya. Gracias. Ahora ya entiendo por qué hay hiponatremia. Hay hiponatremia, doctor. No estamos en clase de fisiopatología, pero sé lo que me va a decir usted. ¿Por qué hay hiponatremia? La baja de sodio es por el edema. ¿Y por qué el aumento de potasio? Porque no orina. Al no orinar, no se secreta potasio. Por eso hay hipercalemia, por eso hay hipocalcemia, por eso hay acidosis, por eso hay pleuritis. Todo se explica, doctor, con fisiopatología. Anemia. Ya sabemos que la anemia es por déficit de eritropoyetina y otros factores. La anemia en el paciente renal no solamente es por falta de eritropoyetina, no se absorbe bien el fierro y la vitamina B12. ¿Por qué? Por la gastritis urémica. No se metaboliza bien el hematí, el hematí se destruye, se hemoliza por la uremia, por la acidosis. Entonces hay varios mecanismos que explican la anemia en el paciente renal. ¿Por qué hay hiperparatiroidismo secundario? ¿Por qué hay baja de calcio? ¿Por qué hay baja de calcio? Porque no hay calcitriol. Todo esto produce la osteodistrofia renal. Osteodistrofia renal. Calcio bajo, fósforo alto. Calcio bajo, fósforo alto. Muy bien. Luego hablaremos de la ira. Ira, ira, ira. No, no es la cólera. No, ira. No, no es insuficiencia respiratoria aguda. No, ira, ira, ira. Insuficiencia renal aguda. Fracaso renal agudo. Injuria renal aguda. Son los términos que se usan, alumnos. El paciente bruscamente no orina, orina poco. Oliguria, anuria. Azoemia. Aumento de creatinina y urea, azoemia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay hipovolemia, hay hipotensión, hay sepsis, causas, hay sangrados, causas en la cual disminuye el flujo urinario, el flujo renal, el flujo plasmático renal. Las iras pueden ser prerrenales, renales y porrenales. ¿Cómo diferencio una ira de un IRC? Fácil, alumno, fácil. El IRC tiene facie terrosa, tiene edemas, el riñón es pequeño. La ira no tiene facie terrosa, generalmente no tiene anemia y el riñón es normal. No se olviden este cuadrito, les va a servir siempre, les va a acompañar siempre, porque hay ira y porque hay IRC. No se olviden. Esa es la información que uno debe tener, el enfoque que uno debe tener. Las iras vienen por la zoemia. Azoemia. ¿Qué es la zoemia? Retención de urea y creatinina. ¿Qué es la zoemia? Retención nitrogenada. ¿Y qué traduce la zoemia?
uremia, 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 uremia. Entonces, ¿quiénes hacen azoemia, uremia? La IRA y el IRC. Ya vimos IRC. Ahora estamos en IRA. La IRA puede ser prerrenal, renal o renal. La IRA puede ser prerrenal, renal y porrenal. La más frecuente es la prerrenal. Aquí están las diarreas, acá están los vómitos, acá está la sepsis, acá están las quemaduras, sangrados. Luego de la ira prerrenal viene la renal. La renal más frecuente es la necrosis tubular aguda, isquémica. La menos frecuente es la porrenal. Todo esto van a ser más prolijos cuando lleven medicina interna. ¿Qué capítulo? Nefrología. Prerrenal, quemaduras, diarreas, vómitos, sepsis, vasodilatación, anafilaxia. Cuando enfoque a un paciente renal, tengo que ver si hay uremia, si hay sed, si hay hipotensión, si hay taquicardia, cómo está la presión venosa yugular, la turgencia, el signo del pliegue, las mucosas, la sudoración, la diuresis. Enfoquen a su paciente, alumnos. Tratamiento no es el objetivo del curso de semiología. Lo estamos viendo en medicina interna y terapéutica. Pero el tratamiento sale con la fisiopatología, sale con la semiología, el tratamiento solito. La ira prerrenal tiene como parámetros la excreción fraccionada de sodio, sodio urinario, molaridad urinaria y sedimento de orina, siendo el más importante la excreción fraccionada de sodio. Todo esto lo revisarán con mayor prolijidad en medicina interna, capítulo nefrología. La ira establecida, ahí está la necrosis tubular aguda, la isquémica, la más frecuente. La ira por fármacos. Ya les dije que la gentamicina, la micacina, los aminoglucósidos, la streptomicina son nefrotóxicos. La sustancia de contraste también. Necrosis tubular aguda. La ira renal. La ira renal o intrínseca es la más severa. Algunas veces los pacientes van a requerir diálisis. Para diferenciar laboratorialmente una ira prerrenal de una renal, excreción fraccionada de sodio. Cuidado con los fármacos. La nefrotoxicidad. Ahí está la gentamicina, la micacina, los medios de contraste. Por eso hay que preguntar antecedentes. Antecedentes. Cuidado con los aminoglucósidos, ampliamente usados. ¿Quién no ha usado una gentamicina, una amicacina? Son nefrotóxicos. Los medios de contraste para tomografías, resonancias. Las injurias tienen etapas de inicio, mantenimiento, recuperación, fisiopatología, manejo. Y las iras menos frecuentes son las posrenales. Por tumores, por próstata, por UPO, por coágulos, procedimientos. La ira porrenal. Cuando están sospechando de una ira posrenal, el paciente viene con UPO. ¿Qué quiere decir UPO? Uropatía obstructiva. ¿Y cómo manifiesta el paciente? No orino. Quiero orinar, pero no puedo. Estoy taponado. Y siento una pelota, una bola debajo del ombligo. Eso es el globo vesical. Cuando tengan esos datos, piensen en UPO. Mucho más si están viendo un varón mayor de 50, 60 o 70 años. La causa más frecuente de UPO, enfermedad prostática, sea hiperplasia o cáncer. El diagnóstico de las enfermedades nefrológicas y de la semiología renal, alumnos, ya nos estamos despidiendo, es la historia clínica. La afiliación, la anamnesis, el tiempo de enfermedad, el relato, las funciones biológicas, los antecedentes y el buen examen físico. No se olviden. Ese es el éxito del diagnóstico de cualquier enfermedad. El proceso, el mecanismo, lo que tengo que aprender yo como alumno, porque eso va a ser mi vida profesional. Entrevistar y examinar y diagnosticar, saber qué le voy a pedir, saber qué le voy a dar de tratamiento, evolución. Ya les dije todos los actos médicos que lo van a ir ustedes aprendiendo en el camino.
En un paciente renal tengo que preguntar desde cuándo tiene uremia, desde cuándo tiene náuseas, vómitos, le tiemblan las manos, los pies, desde cuándo está orinando poco. Relato, anamnesis. Antecedentes quirúrgicos, acuérdense, sobre todo cirugías ginecológicas en mujeres. No se olviden preguntar también de antecedentes de enfermedades ginecológicas, vulvovaginitis, EPID, todas las enfermedades ginecológicas o ginecobstétricas. Se ha usado fármacos. Pregunten la historia de fármacos, sobre todo gentamicina, amicacina. ¿Desde cuándo? ¿Qué dosis? Todo, alumnos. Un consejo que les doy a todos, sean prolijos, sean acuciosos, tómense su tiempo. Cuando van a hacer una historia, no lo hagan apurado la historia. Si saben que van a estar apurados, mejor no hagan la historia. Para hacer la historia, el síndrome de la silla, les dije, metafórico, ¿no? Es sentarse y saber escuchar, saber llevar la historia y luego saber entrevistar, saber interpretar, pero hay que darse un tiempo para hacer una buena historia. Y luego cuando van a examinar, tampoco examinen rápido, examinen concienzudamente, tomen la presión, cuenten la frecuencia de pulso, la cardíaca, tomen la temperatura, pésenlo, tállenlo a su paciente, examinen desde el pelito hasta la uña completo a su paciente, cabello, uñas, manos, llenado capilar, pulsos, latidos, cuello, tobillos, planta de pies, uñas de pies. Examinen completo, alumnos. ¿Qué satisfacciones van a tener? Si ustedes captan esta metódica, no van a tener ningún inconveniente en hacer buenos diagnósticos. No lo duden. Los exámenes no es el motivo del curso. La semiología es diagnosticar con mis ojos, con mis manos, con mis dedos y con mis oídos. Y entrevistando. Luego la creatinina, la urea, la ecografía renal, la tomografía, la pelviografía, la pilografía ascendente, la urodinamia, la cistoscopía, el TEN, urografía excretora, doctores, esos son exámenes auxiliares. Ya lo verán en nefrología terapéutica. Lo que yo quiero que diagnostiquen es con sus cuatro herramientas. Con la historia y con sus cuatro herramientas. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Clasificaciones de la ira, ahí está el rifle, injuria, riesgo, falla, pérdida. Las complicaciones de la ira, ya les dije que hay uremia. Y si hay uremia, hay arritmias, anemia, hipercalemia, acidosis, hiponatremia. Tratamiento, doctor, no es el curso del tratamiento, pero ya ahora entiendo el tratamiento, doctor. ¿Sabe por qué? Porque si es un paciente con edemas y no orina, le voy a poner diuréticos, pues. Por eso tengo que saber fisiopatología para aumentar el flujo renal, todo eso, fisiopatología. Esto sí tienen que saber. ¿Qué pacientes van a diálisis? ¿Qué pacientes van a diálisis? El paciente que no orina, el paciente que tiene urea mayor de 200, creatinina mayor de 10, el paciente que tiene hipercalemia, acidosis, encefalopatía. Los pacientes renales pueden convulsionar, pueden hablar incoherencias, pueden estar no LOTEP. ¿Qué es LOTEP? Lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, no LOTEP. Eso es encefalopatía. Pericarditis, criterios de diálisis. Y vamos a revisar los dos últimos grandes síndromes, alumnos. Se agradece por su asistencia, sé que lo van a escuchar también la grabación. Síndrome nefrótico, proteinuria, edema, anasarca, síndrome nefrótico, proteinuria, alteración del podocito, proteinuria más de 3,5 gramos. Doctor, orino como la basa, orino como espuma de detergente. Doctor, ¿qué tiene que ver la fisiopatología? ¿Qué tiene que ver la nefrina? ¿Qué tiene que ver la membrana basal? El podocito. Esa es la fisiopatología del síndrome nefrótico.
Hay una alteración electroquímica y estructural. El síndrome nefrótico produce edemas, produce ascitis, produce proteinuria. El síndrome nefrótico. ¿Por qué hay edema en el paciente nefrótico? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por el ADH, mecanismos fisiopatológicos que siempre debo conocer. Hay una serie de causas de síndrome nefrótico, muchas causas, pero la que tiene que recordarse acá, nefropatía diabética, amiloidosis renal, lupus, glomerulopatías membranosas, causas de síndrome nefrótico. Hay hipoalbuminemia, hay hipoproteinemia. Por lo tanto, el paciente es propenso a edemas, es propenso a ascitis, es propenso a infecciones. Por eso, doctores, hay que saber fisiopatología. Hay dislipidemia. ¿Por qué? Aumenta el colesterol, aumenta el triglicérido. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología, doctor? Discúlpeme, yo sé que no estoy en el curso. ¿Por qué aumenta el colesterol, el triglicérido? ¿Por qué hay dislipidemia? ¿Por qué hay santelasmas, santomas? ¿Por qué hay hígado graso? ¿Por qué hay trombosis? ¿Por qué hay enfermedad coronaria? Debido a que se pierde proteínas, el hígado produce lipoproteínas. Y esas lipoproteínas se transforman en colesterol y triglicéridos. Por eso hay alto colesterol, hay alto triglicéridos, altos lípidos. Trombosis. El paciente viene con un edema unilateral. Paciente viene con dolor. Paciente viene con embolia, trombosis. ¿Por qué hay trombosis en el paciente renal? Discúlpeme, doctora Vilés. Yo sé que no estoy en el curso de fisiopato. ¿Por qué hay trombosis? Por el mismo mecanismo. Al perder albúmina, al perder proteínas por la orina, en el síndrome nefrótico pierdo sustancias procoagulantes, proteína CS, por eso hay trombosis, por eso hay embolias. También puede haber hipertensión arterial, pero no es la característica del síndrome nefrótico. La hipertensión arterial es característico del síndrome nefrítico. Puede haber hipertensión porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También puede haber insuficiencia renal aguda, pero no es lo característico. La ira en el síndrome nefrótico no es frecuente, es más frecuente en el síndrome nefrítico, debido a hipovolemia, al edema intrarrenal, una serie de mecanismos fisiopatológicos. Ahora ya entiendo, doctora Vilés, por qué el paciente nefrópata, nefrótico, tiene anemia, tiene amenorrea, tiene disminución del líbido, tiene alteración del calcitriol. Eso ya me explicó, doctor, en el paciente con insuficiencia renal crónica. Todo se explica. Tengo que leer bastante fisiopatología para entender la semiología. Ya entiendo por qué hay infecciones, ya me lo dijo, porque al bajar las proteínas, al tener hipoalbuminemia, no hay opsoninas, no hay inmunoglobulinas, por eso el paciente se infecta. Ya entiendo por qué hay trombosis, por qué hay anemia, por qué hay disminución del líbido, por qué hay amenorrea en las mujeres, por qué hay hipocalcemia, ya lo entiendo, doctor. Ya lo tengo claro. Gracias. El diagnóstico de síndrome nefrótico es con historia. Trabajamos en lo mismo, alumnos. Historia clínica, examen físico. Historia clínica, examen físico. Y no nos olvidemos que en historia clínica es filiación, relato, antecedentes. Filiación, relato, antecedentes. Y no nos olvidemos que el examen físico es completo, completo, completo. Pelito hasta la uña, completo. Y nos vamos con síndrome nefrítico, alumnos. El que cursa con hematuria, con proteinuria no nefrótica, el que cursa con hipertensión, el que cursa con ira, con azoemia, con uremia, ese pacientito. Síndrome nefrítico. La causa, glomerulonefritis. Hay una inflamación del glomérulo que produce hematuria, hipertensión, edemas. Esa glomerulonefritis, ¿por qué se produce, doctor? Por un estreptococo, por un lupus, por una vasculitis, enfermedades que inflaman el glomérulo. El más frecuente, estreptococo. ¿Por qué sangre el paciente, doctor? Yo sé que no estoy en un curso de fisiopatología. Debido a esa inflamación, se rompen capilares. Por eso hay hematuria. Debido a esa inflamación, se inflama el glomérulo, se inflama el podocito. Por eso hay proteinuria. Gracias, gracias, gracias.
Ya entiendo por qué hay hipertensión, por qué hay edemas, por qué hay insuficiencia cardíaca. Todo es fisiopatología, doctor. Esa disminución del filtrado, esa inflamación, produce azoemia, uremia, oliguria, proteinuria, y esa retención de agua produce hipertensión arterial, produce encefalopatía, esa retención de agua produce sobrecarga, ICC, edemas. Qué bonita es la fisiopatología. Voy a leer. Entonces, en el síndrome nefrítico hay proteinuria, hematuria, azoemia, uremia, ira, hipertensión. La hematuria, ya saben, ruptura capilar, hematuria, lavado de carne, lavado de carne. También puede haber leucocituria, lipiduria y cilindruria. La cilindruria es la forma que adquiere el hematío o las sustancias en el túbulo. En el caso de la insuficiencia del síndrome nefrótico hay cilindros hemáticos. La proteinuria no es nefrótica. Acuérdense que la proteinuria nefrótica es más de 3.5 gramos al día. En este caso es menos de 3 gramos. Se inflama el glomérulo también, ¿se acuerdan? Se altera el podocito, proteinuria. Edemas, ya los dije, hasta el hartazgo. ¿Por qué hay edemas en el nefrítico, doctor? Retención de agua, de sodio, edemas. Activación del sistema renina, angiotensina, alterona, edemas. Doctor, pero eso es fisiopatología, estamos en semio, gracias. Hipertensión, ya sé. Por vasoconstricción, por aumento de renina, aldosterona, ya te entiendo. Claro, doctor. Clarísimo. Insuficiencia renal. ¿Por qué hay insuficiencia renal en el nefrítico? ¿Por qué hay azoemia, uremia, náuseas, vómitos, encefalopatía? ¿Por qué? Porque retienen sustancias nitrogenadas. Y la sustancia nitrogenada es uremia. Y la uremia es insuficiencia renal. Acuérdense. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque hay anuria, oliguria. Cuando no orina un paciente, hay retención nitrogenada. Y por lo tanto habrá uremia, azoemia. Las causas, esto lo estudiarán en medicina interna, pero acuérdense la postestreptocócica, la nefritis lúpica y las vasculitis causas de síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. Entonces, hematuria, hipertensión, cilindruria, cilindros hemáticos, proteinuria, azoemia, ira. No se olvide. Ya para terminar, dilectos alumnos, unos casitos clínicos simples, sencillos. Miren, paciente varón de 55 años de edad refiere que desde hace 3 meses presenta cansancio, sensación de alza térmica, vespertina, disuria, polaquiuria, tenesmo. Doctor, un minutito, por favor. Quiero interpretar. Varón de 55 años. Tiene disuria, polaquiuria, tenesmo. Disuria, polaquiuria, tenesmo es infección urinaria. Pero tiene fiebre, infección urinaria. Pero tiene cansancio. El cansancio se asocia a anemia. ¿Y quién da anemia? La uremia. Muy bien, estoy interpretando, gracias. Un mes antes del ingreso se agrega hiporexia y somnolencia. Hiporexia, anemia, uremia, somnolencia, uremia. Un día antes del ingreso, al levantarse por la mañana, presenta un dolor intenso en el hemiabdomen inferior. Dolor intenso en mi abdomen. ¿Qué es? ¿Un cólico renal? ¿Una pielonefritis? ¿Un tumor? Pero se agrega esto, lavado de carne, hematuria, hematuria. ¿Hematuria qué es? Pielonefritis. Hematuria es litiasis. Hematuria es tumores. Hematuria. Por la que llega la emergencia. Esta es la historia. Estoy estudiando, estoy interpretando, estoy enfocando. Entonces, o es una pielonefritis, o es una enfermedad prostática, un cáncer, o es una uremia con IRC. Tengo varios diagnósticos. Vamos a seguir avanzando. Apetito disminuido, hiporexia. Sed conservada, orina hematúrica. Peso disminuido. Miren este antecedente. Peso disminuido. Antecedente patológico. Tiene diabetes. Doctor, puede ser una nefropatía diabética. Muy bien, pero no hay mucho edema. Vamos a ver. Este antecedente, miren. Hermano con tuberculosis.
O sea, ha tenido contacto con un hermano con tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis puede irse al riñón también, no solo al pulmón. Doctor, podría ser una tuberculosis renal. La tuberculosis renal da dolor y hematuria. Gracias. Vamos al examen clínico. Completo. Completo el examen clínico. Normotenso, leve taquicardia, febril, despierto. Aprendan las siglas, por favor. Aparente regular estado general, aparente mal estado nutricional, aparente regular estado hidratado, ventila espontáneamente sin dificultad, piel pálida, tiene anemia, turgente, hidratada, llenado capilar normal, tejido celular subcutáneo escaso, sistema linfático no ganglios, tórax y pulmones, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, no estertores, no rales, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos, abdomen plano, con ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible, se palpa globo vesical. Doctor, un upo con dolor. Encuentran una próstata de tamaño grande. Doctor, un cáncer de próstata que está haciendo upo y el upo está haciendo anuria, oliguria, azoemia, uremia y me explica todo. O es una tuberculosis renal que está haciendo upo y me explica todo. Sistema nervioso despierta, LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, y la escala de Glasgow. El diagnóstico final fue un UPO, una uropatía obstructiva por tuberculosis renal. Espero que les haya gustado la clase. Ha sido una clase muy prolífica, muy fructífera, muy atiborrada, siempre con el enfoque semiológico. Buenas tardes, buen domingo, gracias.